Por nuestra parte, haber llegado al cuarto disco en 8 años creo que es un logro muy grande, ¿sí? Sobre todo porque las bandas, cuando después del segundo disco casi todas se mueren, se acaban, ¿sí? Porque no entienden que esto es un ejercicio de constancia, de entrega, sobre todo de sacrificio, ¿sí? Y de dejar de lado muchas cosas que de pronto la sociedad le dice a uno que debería tener o que debería lograr. Muy honrado de estar aquí siempre en este parche con Patricio, con Adolfo, con Madcar, con Oscar, con grandiosos músicos y grandiosas personas con los que hemos compartido muchísimo, con los que digamos que de cierta manera hemos formado como una familia musical, porque no solo hay admiración mutua, sino que también por el lado musical, sino que también es un rollo también de mucha empatía a nivel personal. Son grandiosas personas también. Lo importante que es que ya no se trata de tocar X o Y instrumento, de tocar rock o batería o X género, sino de lo más importante que puede darle la música a cualquiera, y es la magia de poder soñar despierto, ¿no? Cuando oyes una canción, esa canción te mete como en una película y no sabes lo que está sucediendo porque no conoces qué es lo que hay detrás de todo eso, pero es increíble, y eso es lo que hay que rescatar, y eso es por lo que hay que luchar, ¿no? No importa lo demás, no importa si son guitarras o baterías o lo que sea, o cuántas notas o en qué escala o lo que sea. Básicamente lo único que importa es rescatar eso. Para los que no me conocen, yo soy Adolfo Torres, el baterista y compositor de Mijo. Tuvimos un show a finales de septiembre y obviamente invitamos a Patricio, Estela y Oscar también estuvo ahí. Y entonces lo que hicimos fue como un show improvisado en una de las salas y quedamos muy felices. Y poco después Patricio me mencionó que si me interesaría abrir su concierto de su lanzamiento de este cuarto disco junto a mi banda. Entonces obviamente es un honor. He tenido el placer y el privilegio de escuchar el disco. Fui de las primeras personas que lo escuchó y le escribí un review así canción por canción a Patricio, larguísimo, me acuerdo, mandé por WhatsApp y me encantó. Como decía Patricio, claro, pues casi que como no solo con nuestras uñas sino con nuestro corazón y como con todas las ganas de tratar de difundir pues este trabajo y la música, que creo que es un canal de expresión genial. Y pues bueno, los esperamos el 8 de marzo, va a estar muy bueno, va a ser toda una rumba con toda esta gente y más, van a venir más. Y bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Madcat y soy bajista de PSP, entre otras bandas que pueden encontrar. Sí, siguen a Madcat. ¿Qué puedo decir sobre el lanzamiento? La verdad, pensar que es el cuarto disco de estudio a mí siempre se me ha hecho como un logro gigante. Patricio dice que las bandas normalmente se disuelven después de su segundo disco, pero es que lo que casi siempre pasa es que 2 discos se sacan en un promedio de 10 o 15 años. Y eso es lo que normalmente pasa aquí en Colombia, pues porque sacar un disco es muy costoso, requiere muchos recursos. No sé, uno se queda tratando de girar con el primer disco que hace y en eso se queda 6 años. Entonces algo que me parece súper recalcable de la banda es que en 8 años son 4 discos, lo cual finalmente lo que hace es tener como una evolución un poco más grande de la banda. Y pues es que no sé, yo creo que todos los que hemos grabado un disco sabemos lo que se siente tenerlo prensado y tenerlo en las manos, que es una cosa como totalmente mágica, como dice Tapan. Y eso finalmente, aunque no recorra el mundo y hayan giras mundiales, a alguien le va a llegar esa música, a alguien. Y desde que le llegue a una sola persona y le cambie el día y se sienta feliz escuchando, o que aumente la tristeza que quiere sentir en ese momento, eso ya es como la labor está cumplida.
Aparte que uno después escucha los discos en retrospectiva y es también un sentimiento increíble. Entonces estoy muy orgullosa de que presentemos el cuarto disco el 8 de marzo. ¿Cómo están, chicos? Me presento a los que no me conocen, yo soy Juan Pablo Álvarez de Colonia Records. Primero, pues felicitarte, sacar un disco, sobre todo en la temporalidad que estamos, en la situación que estamos, y conociendo sobre todo el no apoyo casi al rock nacional, es complicado. A veces pensamos que Patricio Stiglitz o la banda de Patricio es como ese lobo solitario, y que obviamente igual Tapan, igual Mijo, igual muchísimas bandas que cuando se reúnen hacen de una manera muy bacana. Hay algo que quiero preguntarles, por lo menos a Mad Cat y a Oscar, y es cómo es trabajar con Patricio ya en la parte personal, musical, porque a veces uno dice, bueno, 4 años, y hay altibajos, y yo sé que en algún momento, como en todas las bandas, sí, tú lo dices, al segundo disco chao, pero hubo una fuerza que nos hizo continuar. Y bueno, para ustedes dos, obviamente a veces uno dice los músicos trascienden, pero ¿cómo trascender? ¿Cómo hacer que el público haga que ustedes mismos trasciendan? ¿Cómo formar ese público? Bueno, voy a responder primero porque debo ausentarme por 1 hora, pero volveré. Trabajar con Patricio, difícil. No, mentiras. No. Menos mal, porque si no me llega y me pega. No, de hecho es genial. Lo que siempre ha dicho Pato en algunas entrevistas, y yo estoy de acuerdo, es que Patricio Stiglitz Project empezó siendo un proyecto más solista, muy guitarrero, pero con el tiempo se ha vuelto una banda y eso se ha consolidado muchísimo, especialmente en este último disco. Básicamente trabajar con Patricio es muy chévere, tiene como una dirección muy clara de las cosas que quiere, pero acepta todas las sugerencias que nosotros demos, no solamente desde el instrumento, sino a nivel musical en general. En este último disco, por ejemplo, hay canciones de todos los integrantes de la banda. Hay muchas cosas que hicimos los arreglos entre todos en el mismo momento de la grabación, como que si tú sientes que debes hacer algo en el instrumento te da libertad, o mira, ¿por qué no haces un solo aquí? Y tú simplemente llegas y haces lo que quieras hacer. Entonces yo creo que eso hace que el disco salga no solamente muy variado, sino también muy, muy honesto en cuanto a la relación de los integrantes en la banda. Es un trabajo en equipo muy bueno. Entonces, a mí me parece que es interesante escribir y dibujar ideas, pero no ser tan explícito, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo la letra también como la parte vocal como otro instrumento dentro de la música, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, canciones instrumentales, uno siente cosas, pero no está muy seguro, por ejemplo, de lo que el artista quiere transmitir, porque la música en sí es un poco subjetiva, ¿sí? Es como si el compositor tiene una idea musical y la quiere transmitir. ¿Por qué la continuidad de los discos no es tan larga? ¿Y qué tiene este disco que no tengan los demás? Y los demás que tal vez no hayan querido incluir en esto. Yo voy a intentar responder por lo menos alguna parte. Ya usted me complementa, Patrick. Pues yo creo que sí tiene varias cosas diferentes. Y bueno, tu pregunta de por qué tantos discos, yo lo asocio a varias cosas que me parece, también apoyo lo que dice Patricio, no es nada fácil realmente. Es un ejercicio no solo económico, sino también de estar exigiéndose, de estar produciendo mentalmente, de crear, que eso me parece fundamental. Exigirse un poquito también en eso. Entonces decir, bueno, sigamos, y a veces uno está con muchas ideas, a veces corto, pero tener como un poquito de esa disciplina, bueno, a ver, exíjase, creo que eso nos ayuda mucho, nos hace ir como va adentro y experimentar y apostarle a eso. Y fíjate también que el asunto de producir el disco como tal también me parece muy enriquecedor, porque eso también lo nutre uno muchísimo, como a la banda como tal y a cada músico como individuo.
Entonces, eso me parece una muy buena propuesta, digamos, una buena apuesta también. Y pues como dicen por ahí, el que persevera alcanza un poco, digámoslo de esa manera, también lo asocio así. Entonces hay que seguir. De pronto hay muchas bandas que comparto ese gusto total con Adolfo. Para mí Tula es una banda increíble, que parece que ya están en un nivel increíble para mí, porque pues es una banda, para mí es mi banda favorita. Pero ellos llegaron a un punto en que hicieron cosas increíblemente fantásticas, todo es increíble, pero ellos se pueden dar ese lujo. Creo que nosotros estamos en la etapa en que tenemos que darle, no solo porque estamos en un ambiente mucho menos rockero, sino como en nuestro proceso de crecimiento como tal. Del individuo general de la historia de la música. Muy pocas bandas pegaron con su primer disco. Pantera pegó con el cuarto disco. Metallica, ¿qué disco es? Metallica es el Black Album, ¿sí me entendés? Entonces, esto es un ejercicio absolutamente necesario para el músico para progresar. Nosotros necesitamos hacer discos, en mi opinión. Y además tal vez es la actividad de autosuperación más grande que yo he hecho en mi vida, y es muy divertido hacer un disco. Por eso es que lo hacemos en realidad y pensamos el disco como un todo, no como singles. Hiciste ahorita una gira por Ecuador, por Perú, perdón, por Perú. Hice una entrevista hace unos meses, no, de hecho hace un mes, con una banda peruana que se llama Contracara. Entonces me dicen que básicamente en 3 meses lograron vender 500 discos en Perú. Yo quiero ver qué aprendiste estando allá y cómo ves la comparación de la escena de los países latinoamericanos que están juntos, pero que yo siento que está bien diferente. Creo que aquí es mucho más difícil hacer eso. Totalmente. Aprendí un montón de cosas, pero creo que una de las cosas más importantes es que el apoyo en exceso gratiniano nos ha hecho mucho daño, ¿sí? Nos hace mal, ¿sí? Allá no hay apoyo del Estado para los festivales, ¿sí? Entonces las bandas se guerrean mucho el asunto, ¿sí? Entonces allá no hacen eventos gratis casi para nada, allá todo el mundo tiene que pagar ir a los eventos, ¿sí? Allá a la gente le gusta comprar la música, ¿sí? Los lugares pagan, ¿sí? A los eventos, y yo creo que lo más importante es que la banda es responsable de lo que le pasa. Es como uno de los guitarristas virtuosos del país, ¿sí? Entre los condados que tenemos como Tonabella, José Fernando, Cristian, etcétera, Nicolás. Tenemos una escena dominada por unos géneros, inevitablemente lo sabemos, el mismo Rock al Parque, los festivales locales lo evidencian, y es que aquí hay una preferencia por los géneros extremos. ¿Tú todavía consideras que la música que estás haciendo está dirigida al progresismo, y cómo ves esa escena? En Colombia creo que no existe, ¿sí? Pero tal vez en Latinoamérica vale la pena seguir intentando hacer este tipo de sonido, seguir explorando eso precisamente porque no hay, o es tratar de establecerlo. Vale la pena hacer lo que a uno le gusta, ¿sí? Creo que eso es lo más importante, o sea, lo demás es añadidura, ¿sí? La ganancia es, tengo mi disco en la mano y este es mi logro más grande, tener mi música materializada, ¿sí? Pero todo lo demás es añadidura cuando tú encuentras a otra persona que dice, a mí me encanta esto, ¿sí? Mi música está en un punto en el que no es tan extrema. Entonces a los que son metaleros así bien arrastrados dicen, no, está muy suave, ¿sí? Y la gente que es rockera le parece un poco pesada, ¿sí? O sea, estoy en un punto re difícil, sí, estamos en un... Pero en ese punto donde estoy yo, donde me gusta a mí la música, hay mucha gente que hay que buscar, hay que encontrar, ¿sí? Y ese es como trabajo, realmente. ¿Conoces otra banda así de este tipo en Colombia o en Latinoamérica que te llame la atención, que no sea norteamericana? Bueno, me encanta lo que hace William, me encanta lo que hace Mijo. Creo que hay muchas bandas que están como en ese punto de experimentación. Por ejemplo, chévere que le peguen una escuchada a todo lo que hace Mad Cat, también en sus trabajos solistas son tremendos, ¿sí? Pero las bandas tienden a ser o extremas o irse por el rockcito,
¿sí? Entonces, sí, no es fácil encontrar bandas como afines, ¿sí? Hay unas bandas progresivas muy chéveres que también hacen un trabajo bien interesante como lo que hace Entropía, por ejemplo, una banda muy chévere. Hay otra que se llamaba Metadon, pero que ahora se llama Offering the Sun, sí, también, otra banda bien interesante que está haciendo cosas chéveres. Y bueno, tiene que haber muchas más, sí, pero están en el mismo punto que nosotros, sí, están buscando el hueco para entrar, sí, ese espacio.